Bueno, entonces vamos a dar inicio al tema de la clase de hoy, ejercicios de autómata de pila. Pongan atención porque esto va a venir en el examen final, ¿sí? Y por lo menos un recordatorio. Recordemos que los autómatas de pila pertenecen directamente a los lenguajes independientes del contexto. Esto pues significa que ocupa una posición intermedia entre los autómatas finitos no deterministas y la máquina de Turing, que la máquina de Turing es la que vamos a ver después del autómata de pila. El autómata de pila pues responde al procedimiento LIFO, Last In, First Out, que es último en entrar, primero en salir, y su funcionamiento pues está basado en una pila como estructura, como tal, ¿sí? ¿Qué aplicaciones tienen los autómatas de pila? Para empezar, pues pueden describir la sintaxis de muchos lenguajes de programación. Entonces, cuando uno escribe mal una sintaxis, el autómata de pila pues nos sirve para identificar este tema. Funciona también para análisis de clases gramaticales. Cuando ustedes quieren manejar errores o cuando quieren ver que el punto y coma está colocado al final de la línea o cosas así, también sirve para eso. Y análisis de cadenas, palabras y oraciones. ¿Okay? Ya hemos visto que con los autómatas finitos podemos determinar qué cadenas son aceptadas dependiendo del lenguaje que se esté utilizando. Obviamente estas cadenas, pues armadas con los símbolos que corresponden a dicho lenguaje, ¿sí? Hay aceptación, no hay aceptación, y al final esto pues sirve a nivel de programación para poder identificar palabras aceptadas, palabras reservadas en lenguajes de programación y la aplicación que ya vimos, el tema de las expresiones regulares. Ok, entonces un autómata de pila, al hablar de mecanismo o al hablar de funcionamiento de un autómata de pila, vamos a tener tres elementos. Para empezar, vemos ahí en color azul la cinta de entrada, en donde la cinta de entrada lo que es la cadena a evaluar, ¿sí? Los símbolos que son aceptados dentro de la cadena para que ésta sea evaluada correctamente. A esto se le denomina cinta de entrada. Siempre se va a mover de izquierda a derecha. En el centro, en naranja, podemos ver el mecanismo de control. En otras palabras, el mecanismo de control es el número finito de estados que el autómata va a tener. En este caso, pues está hasta estado 5, QN, pero puede ser que no se utilicen todos. Y del lado derecho, en color amarillo, pues la pila o la memoria auxiliar. La pila es la que nos sirve para ir evaluando cuando la cadena o el autómata funciona de manera correcta, basándonos en la séptupla. Recordemos que la definición formal del autómata de pila se basa en la séptupla. Esta séptupla pues tiene, para empezar, sigma, que es el alfabeto de entrada. En otras palabras, son los símbolos reconocidos por este lenguaje. Rho es el alfabeto de la pila, que va a ser los símbolos aceptados por la pila. Siempre Rho va a ser una cerradura de Kline. ¿Por qué? Porque siempre va a dar inicio con una cadena vacía. Recordemos que lambda o epsilon representan una cadena vacía. Q es el conjunto finito de estados, o sea, los estados que mi autómata va a tener.
¿sí? En este caso, pues tenemos ahorita vamos a ver un autómata que solamente tiene dos estados, Q0 y Q1. A0, que pertenece a ROM, es el símbolo inicial de la pila, o sea, con el símbolo que la pila da inicio. Normalmente o casi siempre, en el 99% de los casos, inicia con cadena vacía. Q0, que pertenece a Q, o sea, uno de los estados, es el estado inicial del autómata. En este caso, pues sería Q0 el estado inicial. F, que contiene a Q, es el conjunto de estados finales. Recordemos que los estados finales pueden ser uno o más. Entonces, en este caso, en esta tabla, según esta séptupla, Q1 representa el estado final o el estado de aceptación del autómata. Y F, que en otras palabras lo vemos como delta, es una aplicación denominada función de transición de ternas. Recordemos que hablamos un poco de las ternas la semana pasada, pero el día de hoy va a quedar más claro este tema, ahorita con la explicación que le ponemos. Este sería el autómata Q0, Q1, Q0 da inicio, ahí tiene la flechita de inicio, Q1 es el estado final o el estado de aceptación, y por cada uno de los cambios o de las flechas, por ejemplo Q0, hacia él mismo, pues tiene las ternas. ¿Cómo se leen las ternas? Ok. Cuando hablamos de transición y función de transición, del lado izquierdo, podemos decir que el primer elemento es el símbolo aceptado por el lenguaje. El segundo elemento, o el elemento en rojo, es el símbolo que desapila, o sea, el símbolo que saca de la pila. Y el tercer elemento es el símbolo que apila, o sea, el símbolo que entra a la pila que tenemos como memoria auxiliar. Estas son las ternas. ¿Y cómo se lee? Si vemos la primera, donde dice B, epsilon, punto y coma, 1, ¿qué quiere decir? Aquí la tenemos de este lado. Si estoy en estado Q0, o sea, estoy en estado Q0, y recibo un símbolo B, ¿sí?, que es este que está acá, desapilo lambda, o sea, quito de la pila un elemento vacío. En este caso, pues no voy a quitar nada. Punto y coma 1 significa, al hacer esto yo me muevo al estado Q0, porque aquí está la flecha que dice que me mantengo en Q0, y apilo un 1. O sea, meto a la pila el número 1. Esa sería la primer función de transición. ¿Sí? Aquí en esta parte de acá, lado derecho, yo estoy diciendo, primer función de transición, estando yo en Q0 y recibo una B, desapilo nada y me mantengo en Q0 o me muevo a Q0 apilando un 1. Eso es lo que significa. Partiendo de esta terna, nace esta función de transición. ¿Sí? Vamos a ver la segunda. La segunda función de transición dice, si yo estoy en Q0 y leo o recibo una A, recordemos que la A es símbolo del lenguaje, no desapilo nada, o sea, vacío, me muevo a Q0, porque aquí dice que de Q0, recibiendo A, me mantengo en Q0, y apilo un 2. El 1 y el 2, recordemos que son lenguajes de la pila. Esta sería mi segunda función de transición. Mi tercera función de transición dice, que sería esta de acá, la del centro. Si yo estoy en Q0 y recibo un símbolo C, desapilo un 2, o sea, quito de la pila el 2, me muevo a Q1 sin apilar nada, o sea, sin meter a la pila ningún símbolo.
¿ya? La cuarta función me dice, estando en Q1 y yo recibo una B, desapilo 1, me mantengo en Q1 y no apilo nada, o apilo algo vacío, ¿sí? Que sería esta de aquí arriba, B, estando en Q1, B, coma, 1, punto y coma, lambda. Y la quinta función de transición dice, estando en estado Q1 y recibo un símbolo A, desapilo un 2, o sea, quito un 2, me mantengo en Q1 y apilo nada, o apilo vacío. Al final, por cada uno de estos elementos, recordemos que estos eran elementos de transición cuando hablábamos de autómata finito, y en su tabla de transición esto les iba diciendo cómo se iban moviendo. En este caso, el autómata de pila funciona totalmente lo mismo. Lo único es que cada elemento de transición es una terna, o sea, 3 elementos. Y cada uno de estos elementos, o cada una de las ternas del autómata de pila, va a generar una función de transición, que es esta que yo estoy viendo aquí abajo. ¿Alguna pregunta con eso? Ahorita vamos a pasar al funcionamiento para que ustedes vean cómo es. ¿Alguna pregunta? Inge, solo en la función de transición, en el segundo estado, ese Q2 dice ahí, o QII. En el segundo estado. En la función de transición, digamos, dice estado QI, L, D, y el segundo estado Q, ¿a qué hace referencia ese? Al Este estado de salida. está el segundo estado donde me estoy moviendo. Ah, ya, está bien, sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, ahorita vamos a ver el funcionamiento. Ok, ¿logran ver ahí el Excel? ¿Sí lo logran observar? Sí se ve el Excel. Ok, tenemos aquí el autómata, el mismo que acabamos de evaluar. Recordemos que tenemos la formalidad, que es la séptupla. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Aquí tenemos la cadena de entrada, el estado en el que nos encontramos y nuestra pila. Aquí vamos a poner nuestra pila. Si vemos nuestra formalidad, o sea, nuestra séptupla, tenemos que el lenguaje aceptado son los símbolos ABC. ¿Ya? ROM, que es el lenguaje aceptado por la pila, tenemos lambda, 1 y 2. Q, que son los estados del autómata, tenemos Q0 y Q1. Aquí estoy viendo la formalidad del autómata para este que estamos haciendo. Z. Z es el símbolo de inicio de transición o el símbolo de inicio de la pila. En este caso es lambda. Recordemos que casi siempre Z o el inicio de la pila casi siempre va a ser lambda, casi siempre va a ser un por así. S, que es el estado inicial, es Q0. F, que es el estado final o el estado de aceptación, es Q1. Y delta, ¿sí? Delta o F minúscula, como ustedes le quieran llamar, que son las funciones de transición, pues son estas, las 5 que ya observamos. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? Antes de dar inicio a observar cómo es que funciona el tema. ¿Alguna pregunta? Estas son las funciones de transición, las que ya vimos ahorita en la presentación. Ok, estamos en estado Q0. ¿Y qué es lo primero que recibo? Vamos a ponerlo acá. Lo primero que estoy recibiendo es B. ¿Sí? Estando en Q0. Dice,
Q0, la primera función, si estoy en Q0 y recibo una B, desapilo vacío, o sea, de la pila no saco nada. Me mantengo en Q0, o sea, sigo en estado Q0 y apilo un 1. Entonces yo a la pila voy a meter un 1. Aquí algunos autores tienen Z0 o 0. Recordemos que este es el inicial, el inicio de la pila. Entonces, con esto yo ya hice mi primer movimiento, o sea, yo ya leí la primera letra. Vamos a leer la segunda letra. En este caso es A. ¿En qué estado me encuentro? Q0, ¿sí? Como me encuentro en Q0, estoy recibiendo una A que dice mi función de transición al respecto. Si estoy en Q0 y recibo una A, desapilo, o sea, saco de la pila, nada, porque es vacío, me muevo a Q0, me mantengo en estado Q0 y apilo en 2. Entonces yo ya meto un 2 a la pila. ¿Sí? Con esto yo ya evalué el segundo carácter o el segundo símbolo, como ustedes lo quieran llamar. Voy a evaluar el tercer símbolo. Estoy en Q0, recibo una A, no desapilo nada, o sea, tengo lambda, me mantengo en Q0 y apilo un 2. Así va mi pila. Tengo 1, 2, 2. Ya evalué esta segunda A. Vamos a evaluar el cuarto elemento. Estoy en Q0, recibo una A, ¿sí? No desapilo nada, o sea, desapilo vacío, me mantengo en Q0 y apilo un 2. Mi pila está así. Ya evalué, está. Ahora vamos con el siguiente carácter. Estoy en Q0 y lo que estoy leyendo es una C. Según mis funciones de transición, estoy acá, en la tercera. Estoy en Q0, recibo una C, desapilo un 2, saco un 2. Me muevo a Q1, o sea, cambio de estado a Q1 y apilo, nada, vacío. ¿Sí? Estoy bien. Entonces, ya saqué el 2 de la pila, porque así dice mi función de transición. Ya evalué este elemento, o sea, la C, y ahora me toca evaluar la A, la siguiente A. ¿Estoy en qué estado? Estado Q1. Estoy leyendo carácter A. ¿Sí? Estoy Q1, la quinta función de transición es la que me sirve. Estoy en Q1, leo A, desapilo. Quito de la pila un 2. Me mantengo en estado Q1 y apilo lambda, o sea, apilo vacío. Ya no tengo que hacer nada. Ya evalué este símbolo de esta cadena. Ahora me muevo a la última, al último carácter o al último símbolo. Sigo en estado Q1, leo A, sigo utilizando la quinta función de transición, desapilo un 2, el 2 de la pila, me mantengo en Q1 y ingreso o apilo lambda. ¿Sí? Con esto ya llegué al final de mi cadena de lectura o de mi cadena de función. ¿Qué quiere decir? ¿Estoy en estado de aceptación? Sí. ¿Ya?
Por lo tanto, esta cadena es así. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, la cadena usted no la daría, ¿verdad? Siempre. Exacto, la cadena yo se la voy a dar. Yo les voy a dar la cadena y les voy a dar el autómata. Posiblemente también les dé la formalidad del autómata, o sea, este cuadro. Puede hacer que se los dé a medias, puede hacer que se los dé completo, porque ustedes también pueden completar este cuadro, ¿sí? Pero Inge, sí, no, yo lo que le iba a decir es que al final lo importante es la función de transición, entonces. Todo lo demás lo podemos descubrir en base a eso. sí, las funciones de transición, porque recordemos que aquí son varias, no es... Sí. Porque de cada terna nace una función de transición. Ustedes pueden toparse con 10 funciones, con 2 funciones, con 20 funciones, eso se los da el autómata. Pero así es como funciona, así es como se hace la evaluación de una cadena en un autómata. Hay 2 puntos de aceptación. Cuando llegamos a este elemento que está acá, al final de la cadena, podemos estar en Q1 o podemos estar con la pila vacía, o sea, la pila en Z. Cualquiera de esos 2 elementos indica que la cadena es aceptable. ¿Alguna otra pregunta? O sea que puede estar en un estado que no sea de aceptación, pero si la cadena está la pila está en Z, es aceptada. Exacto, así es. Gracias. Aunque normalmente, casi siempre cuando esté en Z va a estar en aceptación. Casi siempre. Son casos que les vamos a ver la otra semana, pero ahorita sí me interesa que ustedes comprendan toda esta parte. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Evaluemos. Les dejo ahí. Evaluemos estas cadenas y me dicen si son aceptadas o no. Cuando una cadena, cuando en un estado no tengo opción o mi símbolo no es aceptado, quiere decir que la cadena no es aceptada. Evaluemos estas cadenas con el autómata y veamos qué resultado les da. Evaluemos las primeras 3, por lo menos. Bueno, ¿cómo les fue? Ahí estarían las respuestas, por así decirlo. Efectivamente, como uno de sus compañeros decía, si estoy en un estado, recibo una cadena o un símbolo, me exige sacar algo que no puedo, ahí hay error. Entonces, ese error significa que, que la cadena no es aceptada. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta por el momento? Ingeniero, solo una consultita. ¿Sí? ¿En qué momento sé yo que me tengo que cambiar al estado Q1? Su función de transición se lo dice. Ah, tiene que dar la función de transición, ahí va. Muy Sí, bien, vemos perfecto. acá, Gracias. tenemos, por ejemplo, la función 3. Dice, me encuentro en Q0, recibo una C, desapilo, o sea, saco un 2 de la pila
me muevo a Q1 y a la pila no meto nada porque es vacío. O sea, la función de transición es la que usted le dice en qué momento se mueve de estado. Ah, ya, perfecto. Gracias, Inge. Bueno, ¿alguna otra duda? Ok, entonces seguimos. Tenemos otra función, otro autómata de pila. Este autómata pues está creado para manejar las cadenas referente al lenguaje que está acá en rojo. A a la n, b a la n, cuando n es mayor o igual a 1. Pues aquí nos dice que evaluemos el autómata y por lo menos para esta cadena, a, b, b, b. ¿Sí? Vamos a pasarnos acá al siguiente. Y aquí tenemos nuestra cadena, tenemos nuestra pila, y podemos empezar nosotros a crear o a llenar nuestra tabla de formalidad del autómata. ¿De qué manera? Para empezar, ¿qué símbolos son aceptados como lenguaje? Viendo esto, ¿qué símbolos son los que ustedes creen que son aceptados? A y B. Muy bien. Porque recordemos que son los símbolos aceptados en las cadenas. Rho representa los símbolos aceptados por la pila. ¿Qué símbolos acepta la pila? Según lo que observamos acá. Según lo que podemos observar en las ternas. Lámbar A, B, X y Z. Lambda A y B, ¿verdad? ¿Cómo? Lambda A y B. Lambda. Yo no veo ahí A y B. Recuerden que A y B Los estados, perdón. son los estados del lenguaje. Entonces, en este caso solamente es X. Q. Q representa los estados del autómata. Por lo tanto, ¿qué estados tengo? Tengo estado P, estado B. Z. ¿Qué representa Z? ¿Qué representa Z? Inicio, el inicio de la pila. Que les dije que comúnmente o normalmente es lambda. S es el estado inicial. En este caso el estado inicial es P. F es el estado final o el estado de aceptación. En este caso, al evaluar el autómata, es R. Y nuestras funciones de transición. ¿Cómo quedarían nuestras funciones de transición? Ok, función 1. La función 1 me dice que si yo estoy en P y recibo A, desapile lambda en A y me mueva a P introduciendo X en la fila. Esa sería mi primera función. ¿Alguien se perdió ahí?
Ok, la función 2. Función 2. Sería esta que está entre P y Q. Dice, si yo estoy en estado P, coma, la terna, el primer punto de la terna dice, yo recibo símbolo B. Si yo estoy en P y recibo B, ¿qué saco de la pila? Saco X. ¿Hacia qué estado me muevo? Hacia estado Q. ¿Y qué meto a la pila? Lambda, o sea, vacío. Eso me lo está dando la misma terna. ¿Ya? Si yo estoy en P y recibo una B, saco X, me muevo a Q y meto lambda. ¿Dudas? ¿Hoy sí está un poco más claro? Veamos, función 3. Función 3 dice, si yo estoy en Q y recibo B, saco X de la pila. Me muevo a Q y meto lambda o vacío. Función 4. Dice la función 4. Estoy en Q, recibo vacío, saco Z, me muevo a R e introduzco Z. Z es el estado inicial. Inge, entonces Rho llevaría lambda, X y Z. No, porque Z recordemos que es el estado inicial. No. Aunque, Ah, ya. aunque si ustedes quieren, sí lo pueden agregar, eso no hay ningún problema. Aunque eso se sobreentiende. ¿Sí? Pero sí lo pueden agregar, si fuera necesario. Ok, con esto yo ya puedo empezar a trabajar. Tengo Z como estado inicial de la pila y me encuentro en estado P, o sea, K, porque estoy en el estado inicial. ¿Sí? Al leer A, empiezo la lectura del primer carácter. ¿Y qué me dice? Dice, si yo estoy en estado P y recibo A, sería la función 1 la que aplica. Estoy en estado P, recibo A, no saco nada de la pila, me muevo al estado P, o sea, me mantengo en estado P y meto X. Meto X. Esto ya fue leído. Vamos con la segunda A. Si estoy en estado P y leo A, saco nada, o sea, saco vacío, me mantengo en estado P y meto X. Esa es la función número 1. Ya leí la segunda A, me traslado a la tercera A y sigo estando en el estado P. Por lo tanto, la función 1 me sigue sirviendo. Estoy en P, recibo A, no saco nada porque estoy lambda, me muevo a P, me mantengo en el estado P y meto X aquí. Esta A
ya fue leída, ya fue evaluada, y ahora vamos a leer P. Vamos a leer B. Estoy en estado P y leo B. Ya me toca utilizar la función 2. Si estoy en estado P y leo B, saco una X, me muevo a estado Q y no meto nada, porque es vacío. ¿Sí? Ahí ya leí B. Vamos con la siguiente B. Estoy en estado Q y leo B. La función 3 me sirve. Dice, estoy en estado Q, leo B, saco X, me mantengo en Q y no meto nada porque estoy en lambda. ¿Sí? Esta B ya fue leída. Vamos con la última B. Estoy en Q, la función 3 me sirve, leo B, saco de la fila X, me mantengo en Q y no meto nada. Aquí ya terminé. Aquí ya terminé de leer todo esto. ¿Es aceptada o no es aceptada la cadena? Sí es aceptada. Sí. Sí lo es porque mi pila se queda en su estado vacío. Aunque si ustedes analizan acá, aquí si ustedes implícitamente podrían decir, hay un lambda, y este lambda les hace a ustedes moverse a R como estado de aceptación. ¿Ya? Aunque, si yo me quedo acá, mi pila ya está en el estado Z o el estado inicial de aceptación. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Evaluemos estas cadenas. A ver cuáles son aceptadas y cuáles no. Al final recuerden que lo que manda son las funciones de transición, estas que están acá. Veamos esas, evaluemos esas cadenas. Bueno, entonces, utilizando el autómata del ejemplo 2, pues estas serían las respuestas. Prácticamente las aceptadas son las que tienen la misma cantidad de A's y la misma cantidad de B's inicialmente en A. ¿Dudas o preguntas, chicos? Como conclusiones o como puntos importantes. La elección de los símbolos para la pila dependerá de lo que nos interesa recordar de la cadena de entrada. O sea, no hay ningún estándar en donde me diga que yo tengo que utilizar unos A o B como símbolos para la pila. No lo hay. Puede ser cualquier símbolo que a mi conveniencia me pueda servir. Pueden haber lenguajes que para su reconocimiento se requieran varios ciclos de apilar y desapilar, ¿verdad? Por ejemplo, puede hacer que apilemos, desapilemos, dejemos la pila vacía y sigamos evaluando, o sea, volviendo a hacer apilaciones y volviendo a hacer desapilaciones. No quiere decir que una vez hayamos llegado a la pila vacía, ya se ha terminado, no necesariamente. No siempre se requiere que al finalizar de leer la cadena, de entrada en la pila, quede únicamente el fondo de pila. Por ejemplo, el ejemplo número 1, llegamos al estado de aceptación, pero en la pila quedó un carácter todavía. O sea, no siempre es necesario que quede vacía. Hay que asegurar que el autómata tenga en cuenta todas las restricciones del lenguaje. O sea,
que empiece con unos, que empiece con ceros, cosas así. Y un autómata de pila, pues, puede tener también más de un estado final. O sea, si se topan con un autómata que tiene dos estados finales, también es aceptable, ¿sí? ¿Dudas o preguntas? Esa ha sido la clase del día de hoy. Esperen la hoja de trabajo correspondiente hoy por la noche, hoy por la tarde-noche. Y practíquenlo, háganlo, que esa prácticamente va a ser la base de lo que va a venir en el examen final. ¿Dudas o preguntas? Todo bien, ingeniero, gracias. Ok, hoy sí se entendió lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Sí. Ok, bueno chicos, entonces pasen feliz día, feliz fin de semana, feliz domingo, éxitos en el resto de sus cursos y pues estamos comunicándonos. Cualquier cosa al correo electrónico y pues éxitos.